Ahora ha llegado la era de la plaga. Su mansión de Jiangnan, como la facción más poderosa de la ciudad de Jiangnan, debe imponer respeto a toda costa. Pero justo cuando estaba a punto de fanfarronear, el doctor invocó su lanza de plata cicatrizante. De un solo tiro lo atravesó de parte a parte. Al ver esta escena, los espectadores se quedaron petrificados del susto. Lu Yuer, que estaba a un lado, estaba especialmente conmocionada. Nunca imaginó que mi fuerza fuera tan abrumadora. Con mi cultivo casi en el 7º nivel, ni siquiera pude ver cómo desenvainó su arma. ¿Quién es esta persona? Sin la molestia de las moscas, encontré un rincón tranquilo para sentarme solo. En ese momento, Lu Yuer se acercó a mí de repente. Señor, hace un momento fui descortés. Vine especialmente a disculparme con usted. Esta mujer no es sencilla. Quiere congraciarse conmigo. Bien, ya puede irse. Me retiro. Vaya, la princesita del grupo Baimi vino a disculparse con ella. Y ella ni siquiera fue cortés. Si tú también fueras tan ocupado como ella, podrías hacer lo mismo. ¿Quién creen que es más fuerte? ¿Él o el hermano Pluma Negra de Lu Yuer? No hay que pensarlo. Seguro que es el hermano Pluma Negra. Las personas consideran que el rey Pluma Negra es uno de los 5 grandes maestros de Daxia en la actualidad. Este tipo, aunque no sé su nombre, si realmente fuera tan poderoso, ¿cómo podría no tener ninguna fama? No presté atención a sus comentarios. Sin embargo, miré a Wuchi que estaba a un lado. ¡Qué extraño! Él claramente solo tiene la fuerza del doble segundo pico. ¿Cómo obtuvo en su vida anterior el disco de los 9 soles y el 8 trigramas? ¿Acaso posee algún talento especial que ha estado ocultando? Justo cuando estaba confundido, de repente, Qin Anshan estalló en un deslumbrante resplandor dorado. Al siguiente segundo, aquel Qin Anshan se partió en dos. Apareció una grieta que parecía la puerta del cielo. Al ver esto, todos se precipitaron hacia la grieta, pero justo en ese momento, de repente una sombra negra apareció en la grieta. Cuando se acercaron, descubrieron que era una enorme serpiente negra. De un solo bocado se tragó a los que iban al frente. Al ver esto, todos retrocedieron. En ese momento, un hombre grande rugió. Solo una serpiente. ¿Qué hay que temer? Luego levantó su arma y se preparó para atacar. Los demás al ver esto también se unieron uno tras otro, pero resultó que no eran rivales para la pitón gigante. Al poco tiempo, la pitón los hirió de gravedad. En ese momento, Lu Yuer de repente desplegó sus alas. De un solo aleteo voló sobre la pitón gigante. Se le vio maniobrar sus alas negras, batiendo ligeramente hacia la pitón gigante. Decenas de plumas negras silbaron con fuerza y se lanzaron directamente contra la pitón gigante. Aunque estas plumas lograron romper la defensa de la pitón, también enfurecieron por completo a esta serpiente gigante. Entonces se vio a la pitón gigante levantar la cabeza de repente y morder de un solo bocado el ala de Lu Yuer, que perdió el equilibrio. Yuer cayó de inmediato desde el aire, estrellándose fuertemente contra el suelo. Claramente estaba gravemente herida, sin fuerzas para seguir luchando. Cuando la pitón gigante estaba a punto de devorarla de un bocado, un hombre corpulento se interpuso de repente frente a ella. Bajo los continuos ataques del hombre corpulento, la pitón gigante fue finalmente rechazada. Sin duda, quien intervino era Chu Hanyun de la Alianza China. Pero aún así, él seguía sin poder contra la pitón gigante. No había más remedio. Solo pudo notificar a la base para pedir refuerzos. La base solicitó apoyo. Esta serpiente es demasiado fuerte. Los refuerzos tardarán 10 minutos. 10 minutos. Si aguanto 3 minutos ya es mucho. Viendo que no podían con la pitón gigante, rápidamente invoqué la lanza de plata. De un salto me situé sobre la cabeza de la pitón. De un fuerte envite, clavé la lanza de plata. Fue como si atravesara territorio desierto. Al instante, atravesé la lengua de la pitón de arriba abajo, aniquilando fácilmente a la serpiente. Al ver esto, Chu Hanyun quedó atónito. Jamás imaginó que la pitón que él no pudo ni rasguñar con todas sus fuerzas fuera liquidada por mí de un solo golpe de lanza. En ese momento, de repente recordó que hacía algún tiempo fui yo quien eliminó a la bestia escama de águila que surcaba el cielo de Jiangnan. Al ver el peligro resuelto, todos se lanzaron como locos hacia la grieta dorada. Y al entrar en el reino secreto descubrieron que dentro había una densa arboleda, y en medio del bosque es una estructura en forma de torre de apariencia antigua. ¿Es esta la pagoda de las almas que mencionaban las noticias en mi vida anterior? Después de entrar en la torre, en su interior solo hay una escalera de caracol que va directamente a la cima. Parece bastante común y corriente, pero cuando todos pusieron un pie en los escalones, se dieron cuenta de que cuanto más subían, mayor era la gravedad que soportaban. Con un descuido podían rodar escaleras abajo. Yo no tenía prisa por subir la torre. Más bien me escondía a un lado para observar en secreto a Wuchi. Después de todo, el disco de los 8 trigramas de los 9 soles era mi objetivo principal esta vez. Además, con mi capacidad, subir esta pagoda de las almas, naturalmente no me suponía ningún problema. Justo mientras meditaba, Wuchi Yun también comenzó a caminar hacia los escalones. Al principio subía con bastante facilidad, hasta que llegó al nivel 19. Finalmente se detuvo. En ese momento, sentía que una montaña Tai se apoyaba sobre su cuerpo, sin poder moverse ni un paso, aunque estaba muy decepcionado. Al final, optó por rendirse. De vuelta en el salón principal, Wuchi Yun se dirigió hacia la puerta del otro lado. Al ver esta escena, me llené de alegría de inmediato. Efectivamente, este disco de los 8 trigramas no estaba en la pagoda de las almas. A continuación lo seguí en silencio. Después de salir de la pagoda flotante, Wuchi Yun eligió una dirección por intuición y se adentró directamente en el bosque denso, pero no había avanzado mucho, cuando una bestia extraña le bloqueó el paso. Esta bestia tenía un cuerpo robusto, muy similar a un tigre, pero en medio de su frente sobresalía un cuerno largo y enorme. Al ver esto, Wuchi Yun se sorprendió enormemente. Acto seguido se dio la vuelta y corrió hacia otra dirección. Sin embargo, la bestia extraña no pensaba dejarlo ir, siguiéndolo de cerca sin cesar. Justo cuando la bestia estaba a punto de alcanzarlo, Wuchi Yun se movió rápidamente a un lado y se metió en una pequeña grieta. La bestia que lo perseguía, debido a su gran tamaño, rasguñó la entrada de la grieta unas cuantas veces y luego se fue. Wuchi Yun, al ver que el peligro había pasado, se dirigió hacia el interior de la cueva. La cueva estaba completamente oscura. Aparte de unos pocos rayos de sol que entraban por la entrada, no había ninguna otra fuente de luz. Después de una cuidadosa inspección, pronto encontró un tesoro en su interior. Solo vi que junto a la pared más profunda de la cueva había una plataforma de piedra de medio metro de altura, y sobre la plataforma de piedra había un plato de bagua. Al ver esto, Wuchi Yun se alegró mucho, pero justo cuando él iba a extender la mano para cogerlo, una mano de repente le agarró el cuello. Al segundo siguiente, se desmayó por completo. Lo siento, ese plato de bagua es mío. Diciendo esto me acerqué y cogí el plato de bagua con la mano, justo en el momento de tocar el plato de bagua. En el plato de bagua, que originalmente estaba cubierto de polvo, de repente brilló un destello de luz dorada. Después de 2 minutos y medio de purificación, este plato de bagua ya reconoció a su dueño con éxito. Luego comencé a observar este plato de bagua con atención. Pude sentir que tenía una conexión inexplicable con este plato de bagua. Entonces guardé el plato de bagua dentro de mi cuerpo. Ahora que el plato de bagua de los 9 soles ya está en mis manos, entonces lo siguiente que debía probar era la pagoda Futu. Pero justo cuando salí de la cueva, aquella bestia extraña con forma de tigre se abalanzó. Al ver esto, liberé rápidamente el disco 8 trigramas del 9 soles para ver qué tan poderoso era este artefacto mágico. Vi que de repente aparecieron en el disco las 8 grandes letras Qian, Kun, Chen, Shun, Kan, Li, Jen, Du.
Futui. Estas 8 letras formaban un escudo protector transparente que me protegía firmemente en el centro. Sin importar cómo atacar a esa bestia extraña en forma de tigre, siempre era incapaz de romper esta capa de protección. Al ver esta situación, inmediatamente combosé la lanza de plata de goma y me lancé hacia adelante, y con una lanzada acabé con su vida. El poder de esta bestia extraña en forma de tigre era demasiado bajo, totalmente incapaz de desatar el poder del disco 8 trigramas del 9 soles. Después de acabar con él, comencé a caminar hacia la dirección de la pagoda Futu. Después de todo, el tiempo del reino secreto se estaba acabando, y debía llegar a la cima de la torre lo antes posible. Luego rápidamente subí las escaleras de la pagoda Futu. Esta presión era demasiado fácil para mí, y en menos de 2 minutos y medio ya había escalado hasta el piso 30. Al ver esta escena, Chu Han-jun se quedó atónito. ¿Acaso este tipo seguía siendo un humano? Era demasiado exagerado. Resulta que la cima de la pagoda Futu era una cámara secreta, y en medio de la habitación secreta había un pilar de piedra. Al ver la ranura en el centro del pilar de piedra, me quedé paralizado por un momento. Esa forma no es exactamente igual a la del disco de bagua que obtuve. ¿Acaso este disco de bagua que obtuve resulta ser la llave de esta formación? Al ver esto, rápidamente coloqué el disco de bagua en su lugar. Justo en el instante en que el disco de bagua se fusionó con el pilar, la misteriosa formación bajo mis pies comenzó a activarse. Toda la sala sellada se llenó instantáneamente de una luz brumosa. El círculo de formación se condensó gradualmente en una rueda, como un deslumbrante globo de energía solar. Finalmente, se fusionó dentro del disco bagua en la parte superior de la columna. Después de que el disco bagua absorbió ese enorme sol, en la superficie del disco apareció un brillo rojo carmesí que fluía sin cesar. Lucía extremadamente extraordinario. Luego, en el momento en que toqué el disco bagua de los 9 soles reforjado se reincorporó a mi cuerpo. Pronto descubrí su nueva habilidad, el contraataque. Puede devolver los ataques al oponente. Después de escalar la torre flotante, me preparé para explorar un poco más antes de que se cerrara el reino oculto. Pero resultó que después de dar vueltas durante mucho tiempo, tampoco encontré nada bueno. Supongo que no debería haber otras oportunidades en este reino oculto. Miré la hora. Quedaban menos de 20 minutos para que se cerrara el reino oculto. Así que encontré una esquina al azar para empezar a esperar. En poco tiempo, de repente, un destello de luz blanca brilló en el cielo. Luego el entorno circundante comenzó a distorsionarse. Al siguiente segundo, todos los que estaban en el reino secreto fueron teletransportados de nuevo. Con esto el viaje adverso llegó a su fin. Señor Ruan, el asunto de la montaña Qinan. Shaulo, él mató a todos los nuestros. Maldito. Shaulo, quiero que mueras. Maestro Ruan ya se lo había dicho antes. En la ciudad de Jiangnan se esconde un experto incomparable. Si me hubiera escuchado, su joven maestro no habría muerto con tanta facilidad. Es tarde. Todo es tarde. Yang Feng es el segundo mejor talento de mis 3 hijos. Todo está arruinado por culpa de Zhou Duo. Maestro Ruan, ahora puede considerar las condiciones que le mencioné antes. Ayúdame a reparar el cuerpo santo de la calamidad que está incompleto. Luego juntos eliminaremos a Zhou Duo.